Me excluyeron de la boda de mi propio hermano. Mírala online, dijo mi madre. Y lo hice. Vi el discurso que lo expuso, el grito de la novia, el caos. Y a mi familia rogándome que borrara el desastre de Internet. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El pitido del teléfono cortó el silencio de mi apartamento como un bisturí. Era martes por la tarde, y la luz dorada de Querétaro se filtraba por las persianas, dibujando líneas precisas sobre mi escritorio. Estaba inmerso en un mar de datos, un complejo modelo de predicción de riesgos para la firma financiera donde trabajaba. En ese caos de números y algoritmos, yo encontraba un orden, una paz que el mundo exterior rara vez me ofrecía. Era mi santuario. Y el teléfono, con el nombre de mamá brillando en la pantalla, era la primera piedra que rompía la superficie de mi lago tranquilo. Dudé un instante. Una llamada de mi madre a media semana casi nunca era para un simple saludo. Solía ser el preludio de una petición, el inicio de una crisis que, de alguna manera, yo tendría que ayudar a resolver. Respiré hondo, forcé una sonrisa que nadie podía ver y deslicé el dedo por la pantalla. ¿Bueno? Dije, tratando de que mi voz sonara relajada. Damián, cariño. ¿Te interrumpo? La voz de mi madre, Leticia, fluyó por la línea, dulce y melódica como siempre. Era una voz entrenada para encantar, para presidir reuniones de caridad y para dar órdenes sutiles que sonaban a sugerencias amables. No, para nada, mamá. Justo tomaba un descanso. ¿Todo bien? Mejor que bien, mi vida. Maravilloso. Tengo noticias espectaculares. Tu hermano se nos casa. Sentí una punzada, una mezcla extraña de alegría genuina y una fatiga premonitoria. ¿Adrián? ¿En serio? Vaya, qué rápido. Sí. Con Valeria, por supuesto. ¿No es divino? Están tan enamorados. La familia de ella está encantada, y nosotros, imagínate. Estamos en la luna. Será en 2 meses, en la Hacienda La Gloria, en San Miguel de Allende. Un lugar de ensueño, absolutamente exclusivo. Exclusivo. Esa palabra. En la boca de mi madre, no solo describía un lugar, sino que dibujaba una frontera. Yo estaba en mi apartamento de clase media en Querétaro, ellos estaban planeando un evento en un mundo al que yo solo accedía en las revistas de sociedad. Suena increíble, mamá. Me alegro mucho por ellos. De verdad. Lo sé, cariño. Y por eso te llamo. Aquí vino el cambio. El tono de su voz bajó medio punto, volviéndose más íntimo, más conspirador. Era el tono que usaba justo antes de asestar el golpe. Como te imaginarás, organizar algo así es una locura. La familia de Valeria es muy grande. Y muy particular. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles con la lista de invitados. Silencio. Yo no dije nada. En mi mente, los engranajes de analista comenzaron a girar. No estaba escuchando una conversación, estaba procesando datos. Las palabras clave, familia grande, particular, decisiones difíciles. Era un algoritmo de exclusión. Estamos buscando una estética muy específica, ¿sabes? Continuó, llenando mi silencio. Algo muy curado. Íntimo, a pesar del tamaño. Cada detalle cuenta. Curado. Otra palabra clave. Como si los invitados fueran piezas de un museo y yo fuera una vasija de barro en una exhibición de porcelana fina. Ya sabía lo que venía. Lo sentí en la boca del estómago, un nudo frío y familiar. Y bueno, con el dolor de nuestro corazón, hemos tenido que limitar la lista al círculo más cercano. Fue todo lo que pude articular. La palabra salió de mis labios como un suspiro sin aire. Pero, y esto es lo bueno.
Su voz recuperó el entusiasmo forzado, como un mal actor sobreactuando. No te perderás de nada. Absolutamente nada. Contratamos una empresa profesional para que haga una transmisión en vivo de toda la boda. Multicámara, sonido de alta definición. Será como si estuvieras en primera fila. Como si estuvieras aquí. La frase resonó en el vacío de mi apartamento. Como un fantasma en el banquete. Como un espectador de pago por evento en la celebración de mi propia familia. La bofetada no fue la exclusión en sí, sino el envoltorio de seda con el que me la entregaron. La pretensión de que me estaban haciendo un favor. ¿Entiendes, verdad, Damián? Preguntó, su voz ahora teñida de una impaciencia apenas disimulada, la de quien espera una absolución rápida. Tragué saliva. El nudo en mi garganta se sentía como una piedra. Miré los monitores frente a mí, los gráficos, las proyecciones lógicas. Nada en ese universo ordenado me había preparado para la ilógica cruel de mi propia sangre. Sí, mamá, dije, mi voz más plana de lo que pretendía. Entiendo perfectamente. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil, mirando la pantalla en negro. El frío ya no estaba solo en mi estómago. Se había extendido por mis venas, un hielo lento y paralizante que congeló la tarde dorada de Querétaro en un instante. Me llamo Damián. Tengo 35 años y mi vida, vista desde fuera, es un modelo de estabilidad predecible. Vivo en un apartamento funcional en una zona tranquila de Querétaro. Mi trabajo como analista de datos en una firma financiera es exigente pero gratificante, un rompecabezas diario de lógica y patrones que me proporciona un sueldo estable y, lo más importante, una sensación de control. Mi coche está pagado, mi crédito es impecable y mis ahorros crecen de forma constante. Soy el hijo en el que mis padres nunca tienen que pensar. Y por eso, rara vez lo hacen. Mi hermano Adrián, 7 años menor que yo, es todo lo contrario. Él es un sol, una explosión de carisma y sonrisas deslumbrantes. La vida de Adrián no se mide en hojas de cálculo, sino en pasiones fugaces y proyectos grandiosos financiados por el banco de papá y mamá. Fue aspirante a fotógrafo de moda, luego empresario de food trucks gourmet, después intentó ser DJ y ahora, aparentemente, su proyecto principal era casarse con una heredera. Adrián no caminaba por la vida, bailaba. Y mi familia siempre estaba allí para aplaudirle y barrer los cristales rotos que dejaba a su paso. Esta dinámica no era nueva. Era la arquitectura fundamental de nuestra familia, los cimientos sobre los que se construyó nuestra infancia. Recuerdo cuando cumplí 18 años. Después de meses de estudio intenso, de noches sin dormir y de sacrificar fines de semana, había conseguido una beca completa para estudiar actuaría en una de las mejores universidades del país. Era el logro más importante de mi vida hasta ese momento. Corrí a casa con la carta en la mano, el papel temblando de mi propia emoción. Mis padres la leyeron. Mi padre, Gilberto, me dio una palmada en la espalda y dijo, «Qué bien, hijo. Siempre supimos que eras listo». Mi madre, Leticia, sonrió y añadió, «Estamos muy orgullosos, mi amor». Y eso fue todo. 5 segundos de atención antes de que el universo familiar volviera a girar en torno a su verdadero centro. Esa misma tarde, el teléfono sonó. Era la madre de uno de los amigos de Adrián. Mi hermano, que entonces tenía 15 años y una licencia de conducir provisional que apenas tenía un mes, había tomado el coche de mi padre sin permiso para ir a una fiesta. En el camino de vuelta, intentando impresionar a sus amigos, lo había estrellado contra un poste. Nadie salió herido, afortunadamente, pero el coche quedó destrozado. La beca fue olvidada al instante. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad centrada en Adrián. Reuniones con el seguro, llamadas a abogados para minimizar las consecuencias legales, y largas conversaciones sobre cómo este error de juventud no debía traumatizar a mi hermano. La prioridad absoluta era protegerlo, resolverlo discretamente. A Adrián no lo castigaron. De hecho, un mes después, mis padres le compraron su propio coche, uno más pequeño y más seguro, para que aprendiera a ser responsable y, sobre todo, para que no se sintiera mal por el incidente. La foto de Adrián,
sonriendo radiante junto a su coche nuevo, fue enmarcada y colocada en la repisa de la sala. Mi carta de la beca, el trofeo de mi esfuerzo silencioso, terminó en un cajón de mi escritorio, junto a diplomas y medallas de concursos de matemáticas que nunca vieron la luz del salón. Aprendí la lección, mis logros eran un murmullo de fondo, los desastres de Adrián eran una ópera a todo volumen. Para escapar de esa realidad ilógica, me refugié en mi propio mundo. En mi apartamento, todo tiene un lugar. Los libros están ordenados alfabéticamente, los archivos de mi ordenador siguen una nomenclatura estricta, y mi trabajo es mi máxima evasión. A menudo, me quedo hasta tarde en la oficina, no por la carga de trabajo, sino por la serenidad que encuentro frente a mis monitores. Allí, frente a un torrente de datos brutos, me siento poderoso. Mi trabajo es encontrar la verdad oculta, la señal en medio del ruido. Convierto el caos en claridad. Construyo modelos que predicen el futuro basándose en la lógica del pasado. Es un universo justo, las variables correctas siempre producen el resultado esperado. No hay favoritismos, no hay excepciones emocionales. Solo hay datos, patrones y consecuencias. Es todo lo que mi familia no es. A veces, mientras una consulta compleja procesa gigabytes de información, me quedo mirando las líneas de código, los gráficos que suben y bajan. En esos momentos de calma, me doy cuenta de que he aplicado la misma lógica a mi vida. Me he convertido en un sistema cerrado, eficiente y autosuficiente. Un pilar de apoyo tan fiable que se ha vuelto invisible. Nadie se fija en los cimientos de una casa hasta que empiezan a temblar. Y yo nunca temblaba. Siempre estaba ahí, sólido, predecible, aburrido. El Damián responsable. El Damián sensato. El Damián que nunca da problemas. Y ahora, ese mismo Damián, el pilar, el cimiento, había sido considerado estructuralmente innecesario para el evento más importante de la familia. No encajaba en la nueva construcción. Era más fácil demolerlo que integrarlo. Y esa demolición no se haría con una explosión, sino con una sonrisa amable y un enlace de Zoom. La herida de la exclusión no era solo emocional, tenía un eco monetario, un recordatorio tangible que hacía que la bofetada doliera aún más. El recuerdo flotaba en mi mente, tan claro como los números en mis hojas de cálculo. Ocurrió hace 3 años. Yo acababa de recibir el bono anual más grande de mi carrera. Había liderado un proyecto que le ahorró a la compañía millones en proyecciones de riesgo fallidas. Era una suma considerable, 250,000 pesos, que planeaba usar como el enganche para mi primer apartamento. Durante meses, había analizado el mercado inmobiliario de Querétaro, creando mis propios modelos de predicción sobre las zonas con mayor plusvalía. Tenía un plan. Un plan lógico, medido y seguro. Una noche de jueves, mi plan se fue al diablo. Mi madre me llamó, su voz desprovista de su habitual melodía. Estaba rota, al borde de la histeria. Damián, tienes que venir. Es Adrián. Ha pasado algo terrible. Conduje hasta la casa de mis padres con el corazón en un puño, imaginando los peores escenarios, un accidente, una enfermedad. La realidad era, a su manera, igual de devastadora. Encontré a mi hermano sentado en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos. Mi padre caminaba de un lado a otro, y mi madre lloraba en silencio en un sillón. El aire estaba cargado de pánico. Adrián, en su último intento por ser un empresario visionario, se había asociado con un tipo de dudosa reputación para importar productos electrónicos de alta gama. El negocio, por supuesto, era una estafa. Adrián había pedido dinero prestado a la gente equivocada, usureros que no aceptaban excusas. La deuda ascendía a 250,000 pesos. Y el plazo para pagar vencía al día siguiente. Los acreedores habían sido muy claros sobre las consecuencias si no veían el dinero. No sé qué hacer, Damián, sollozó mi madre. Van a lastimarlo. Es mi niño. Mi padre, un buen hombre pero débil de carácter, solo podía negar con la cabeza. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero, Leticia? Es imposible. Adrián levantó la vista.
Sus ojos, normalmente llenos de un encanto arrogante, estaban rojos e hinchados de miedo. Me miró a mí. No como un hermano, sino como un náufrago que ve un bote salvavidas. Damián, por favor, susurró. Te juro que te lo devuelvo. Cada centavo. Trabajaré, haré lo que sea. Pero sácame de esta. Por favor. Miré a mi alrededor. A mi madre desesperada, a mi padre derrotado, a mi hermano humillado. Y vi mi plan, mi apartamento, mis años de ahorro disciplinado, evaporándose frente a mí. Pero en ese momento, la lógica no importaba. Era mi familia. Era mi hermano. El instinto protector, ese rol que me habían asignado desde niño, se apoderó de mí. Al día siguiente, fui al banco y retiré mi bono. Todo. Se lo entregué a mi padre en un sobremanila, porque ni siquiera podía soportar dárselo directamente a Adrián. No hubo un contrato, no hubo un pagaré. Solo la promesa vacía de un hombre asustado y el alivio abrumador en los ojos de mis padres. Gracias, hijo, dijo mi madre, abrazándome con fuerza. Sabía que podíamos contar contigo. La familia es para apoyarse. La deuda se pagó. La crisis pasó. Y la promesa de Adrián se desvaneció con ella. Las primeras semanas, mencionaba vagamente que estaba buscando la forma de pagarme. Luego, las menciones se hicieron menos frecuentes. Un mes después, ya estaba entusiasmado con un nuevo proyecto, un curso de coctelería exótica. El dinero, mi dinero, nunca más fue mencionado. Se convirtió en un tabú, un fantasma en la habitación que todos pretendían no ver. Intenté hablarlo con mis padres una vez, 6 meses después. Mamá, ¿han hablado con Adrián sobre el dinero? La reacción de Leticia fue instantánea y defensiva. ¿Qué dinero, cariño? Ah, eso. Damián, por favor. Tu hermano pasó por un momento muy traumático. No es momento de presionarlo con cosas materiales. Ya bastante tuvo. Además, somos una familia. Lo que se hace de corazón, ¿no? Y esa fue la última vez que toqué el tema. Me di cuenta de que, en su narrativa, yo no había hecho un préstamo. Había cumplido con mi deber. El deber del hijo responsable, del pilar silencioso. Mi dinero no era una inversión en mi futuro, era un recurso de emergencia para la familia, un fondo de rescate para los desastres de Adrián. Ahora, mientras el recuerdo de esos 250,000 pesos ardía en mi memoria, la noticia de la boda exclusiva y curada se sentía como una traición de proporciones cósmicas. El dinero que pudo haber sido mi hogar, mi seguridad, se había usado para limpiar el desorden de mi hermano. Y ahora, ese mismo hermano iba a celebrar su unión en una hacienda de lujo, financiado por su nueva familia política, mientras a mí me ofrecían un enlace de Zoom como si fuera una limosna digital. No solo me estaban excluyendo con mi propio dinero, con el sacrificio que ellos habían borrado convenientemente de su memoria. El golpe final a mi ya maltrecha dignidad no llegó a través de una llamada o un mensaje, sino de la forma más impersonal y pública posible, a través de la pantalla brillante de mi teléfono. Fue un domingo por la tarde, un par de días antes de la llamada de mi madre. Estaba intentando relajarme, desplazarme sin rumbo por Instagram, un vano intento de silenciar la ansiedad que siempre me acechaba los fines de semana. Y entonces, apareció. Era una publicación de una prima lejana, alguien a quien no veía en años. Una galería de 10 fotos. La primera era una toma profesional de mi hermano Adrián y una sonriente Valeria, con las copas de vino en alto, en lo que parecía ser un viñedo idílico al atardecer en San Miguel de Allende. La descripción era un torrente de emojis y exclamaciones, celebrando el compromiso de mi primo favorito Adrián y la hermosa Valeria. No puedo esperar para la boda. Los quiero. Mi pulgar se congeló sobre la pantalla. Hice clic en la foto para ver las etiquetas. Estaban todos allí. Tíos, primos segundos, amigos de la familia que apenas reconocía. Deslicé hacia las siguientes fotos. Adrián de rodillas, poniéndole un anillo a Valeria, que tenía una mano sobre su boca en un gesto de sorpresa perfectamente ensayado.
Fotos de ellos besándose. Fotos con los padres de ella, sonriendo orgullosos. Fotos con mis propios padres, Gilberto y Leticia, rebosantes de una alegría que parecía casi agresiva. No había ninguna foto mía. No estaba etiquetado. No estaba allí. Sentí que el aire me faltaba. Era una sensación física, como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Me enteré del compromiso de mi único hermano de la misma forma que me enteraría del de una celebridad o un vago conocido, a través de un algoritmo diseñado para mostrarme lo que cree que quiero ver. El universo digital me había informado de un evento familiar fundamental antes que mi propia familia. Cerré la aplicación, mi corazón latiendo con fuerza. Una oleada de calor me subió por el cuello. ¿Era posible? ¿Podían haberme ocultado algo tan importante? Quizás fue algo espontáneo, me dije, tratando de encontrar una explicación lógica, un dato que encajara en el modelo. Quizás Adrián se lo propuso en ese momento y la familia que estaba allí simplemente tuvo suerte. Pero la profesionalidad de las fotos, la coordinación de los atuendos, la presencia de tantos parientes lejanos, todo gritaba evento planeado. Y yo no había sido parte de ese plan. Durante los siguientes 2 días, viví en un limbo de incertidumbre y resentimiento. Esperé una llamada, un mensaje. Algo. El silencio de mi familia fue ensordecedor. Cada hora que pasaba sin noticias era una confirmación de mi irrelevancia. Me imaginaba las conversaciones, las decisiones. No le digas a Damián todavía, lo haremos oficial después. ¿Para qué invitarlo a la celebración del compromiso? Es algo más íntimo. Mi existencia era un detalle logístico que podía posponerse. Cuando el teléfono finalmente sonó ese martes y vi el nombre de mi madre, una parte de mí sintió alivio. La otra parte, la parte que había estado analizando la situación durante 48 horas, se preparó para el impacto. Y cuando ella me contó la noticia de la boda con esa alegría manufacturada, sin una sola mención del evento de compromiso del que yo ya sabía, la pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. No fue un descuido. Fue una decisión. Una elección consciente de mantenerme al margen, de presentarme los hechos consumados cuando ya no había nada que yo pudiera decir o hacer. La llamada no era para compartir una alegría, era para gestionar un problema potencial, yo. Era un movimiento estratégico para asegurarse de que yo aceptara mi papel de espectador sin causar problemas. Y mientras ella me hablaba de la estética curada y la transmisión en vivo, yo solo podía pensar en esa foto en Instagram. La imagen de mi familia, unida y sonriente bajo el sol de San Miguel, celebrando un futuro en el que, claramente, no había un lugar reservado para mí. Una semana después de la llamada, llegó la invitación. No fue un sobre de cartulina gruesa con caligrafía elegante, de esos que mi madre tanto adoraba. No olía a perfume caro ni tenía un sello de lacre. La invitación a la boda de mi único hermano llegó como lo haría la confirmación de una compra en línea o un recordatorio para pagar la factura de internet, un correo electrónico frío y aséptico. El remitente no era mi madre, ni mi hermano. Era eventos@haciendalagloria.com. El asunto, desprovisto de cualquier calidez, decía, acceso a la transmisión en vivo, boda Adrián y Valeria. Por un momento, me quedé mirando la línea en mi bandeja de entrada, anidada entre un boletín de noticias financieras y una oferta de comida a domicilio. Sentí una oleada de incredulidad. Incluso con todo lo que había pasado, una parte de mí, la parte ingenua que se negaba a morir, esperaba algo más. Una nota personal, una llamada de seguimiento. Algo que mantuviera la ficción de que yo seguía siendo parte de la familia. Pero el correo electrónico era la verdad desnuda, sin adornos. Hice clic. El cuerpo del mensaje era un diseño gráfico minimalista y corporativo. Los nombres Adrián y Valeria en una fuente cursiva que intentaba ser romántica pero que solo lograba parecer genérica. Debajo, la fecha y la hora. Y luego, los detalles cruciales. Enlace de Zoom, una cadena larga y aleatoria de caracteres, ID de la reunión, 9 dígitos impersonales, contraseña, boda AYV 2025. Me reí. Una risa corta y amarga que no tenía nada de alegría. Boda AYV 2025.
Era tan ridículamente corporativo, tan falto de alma. Sentí como si me estuvieran dando las credenciales de acceso a una conferencia web de la empresa, no a uno de los días más significativos en la vida de mi hermano. Leí el resto del texto. Le agradecemos que se una a nosotros virtualmente para celebrar el amor de Adrián y Valeria. Para una experiencia óptima, por favor asegúrese de tener una conexión a Internet estable y mantenga su micrófono en silencio durante la ceremonia. Mantenga su micrófono en silencio. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. No te preocupes, pensé. He mantenido mi micrófono en silencio durante 35 años. Soy un experto. No había un mensaje de mis padres. Ni una línea de Adrián. Solo un párrafo final que decía, puede dejar sus buenos deseos en el chat en vivo, que será moderado por nuestro personal. Moderado por nuestro personal. Por supuesto. Incluso mis felicitaciones tendrían que pasar por un filtro, ser aprobadas por un extraño para asegurar que cumplían con la estética curada del evento. ¿Qué pasaría si escribiera felicidades, Adrián? Espero que algún día me devuelvas mis 250,000 pesos. Seguramente eso no pasaría la moderación. Cerré el portátil con más fuerza de la necesaria. Me levanté y caminé hasta la ventana. La ciudad seguía su ritmo, ajena a mi pequeña y humillante tragedia digital. Me sentí increíblemente solo. Esto era más que una exclusión. Era una degradación. Me habían reducido a un dato, a una dirección de correo electrónico en una lista de distribución. Me habían quitado mi papel de hermano, de hijo, y me habían asignado uno nuevo, espectador virtual, nivel de acceso, básico. No tenía derecho a un asiento, a una comida, a un brindis. Solo tenía derecho a consumir el contenido que ellos producían. Me imaginé a mi madre revisando la lista con el organizador de bodas. Y para los otros, los que no pueden venir, ¿qué hacemos? No se preocupe, señora Leticia. Tenemos un paquete de transmisión virtual. Les enviamos un correo electrónico estandarizado con los datos de acceso. Es muy eficiente. Eficiente. Esa era la palabra. Habían gestionado mi existencia, mi relación con ellos, de la forma más eficiente posible. Sin el desorden de las emociones, sin la inconveniencia de una conversación cara a cara. Un simple correo electrónico para archivar un problema. Esa noche, guardé el correo en una carpeta especial en mi bandeja de entrada. La llamé evidencia. No sabía para qué, pero mi instinto de analista me dijo que era importante documentarlo. Era un dato crucial en el conjunto de datos de mi vida familiar. Un punto de inflexión. El momento en que la negación se volvió insostenible y la fría y dura verdad se presentó en formato HTML. Después de un par de días rumiando la humillación del correo electrónico, hice lo que siempre hacía cuando el absurdo de mi familia superaba mi capacidad de procesamiento, llamé a mi tío Sergio. El tío Sergio era el hermano menor de mi padre, y era la oveja negra oficial de la familia. Un profesor de literatura divorciado, con un apartamento lleno de libros y un sentido del humor tan afilado como un cuchillo de obsidiana. Había visto a través de la fachada de familia perfecta de mi madre desde el principio, y nunca tuvo miedo de decirlo, lo que le había ganado un exilio no oficial de la mayoría de los eventos importantes. Era mi aliado, mi confidente y la única persona en la familia que me veía como Damián, no como el hermano mayor de Adrián. Contestó al segundo timbrazo, su voz grave y con un toque de ironía perpetua. Sobrino. ¿A qué debo el honor? ¿Necesitas que te explique la decadencia del posmodernismo o te metiste en problemas con la ley? Peor, tío. Recibí una invitación de boda. Hubo una pausa, y luego una carcajada seca al otro lado de la línea. No me digas. ¿Te llegó el correo corporativo también? Acceso a la transmisión en vivo. Déjame adivinar, la contraseña es algo patético como Amor Eterno 123. Casi. Boda IUV 2025. Por Dios, es incluso peor. Suena al nombre de un fondo de inversión. Se río de nuevo, pero esta vez pude oír la solidaridad debajo de la burla. Bienvenido al club de los estéticamente deficientes, muchacho.
A mí también me llegó el correo. Supongo que mi biblioteca desordenada y mis opiniones sobre la política no encajan en la experiencia curada. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me doblo. No estaba solo. No me lo estaba imaginando. ¿Tampoco estás invitado? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Yo? ¿En la Hacienda La Gloria? Por favor, Damián. Leticia preferiría invitar al jardinero. Probablemente lo hizo. Al menos él sabe cómo sonreír y asentir sin hacer preguntas incómodas. Yo soy un riesgo para la narrativa. Podría empezar a citar a Bukowski en medio del brindis. Me reí, la primera risa genuina en días. No es gracioso, tío. Es humillante. Claro que es humillante, dijo, su tono volviéndose serio. Es cruel, es clasista y es estúpido. Pero no es sobre ti, Damián. Y tampoco es sobre mí. Es sobre ella. Sobre Leticia y su terror pánico a no ser percibida como la matriarca de una dinastía perfecta. Adrián se casa con el dinero y el estatus, y tu madre está dispuesta a sacrificar a su propia familia en el altar de las apariencias. Sus palabras eran duras, pero eran la verdad. Una verdad que yo sentía pero que nunca me había atrevido a articular con tanta claridad. Adrián ni siquiera me llamó, dije en voz baja. Por supuesto que no. El príncipe no se ensucia las manos. Para eso tiene a su madre. Él está demasiado ocupado probándose trajes y practicando su sonrisa de niño bueno. Escúchame, Damián. Sé que duele. Duele como el infierno porque, a pesar de todo, son tu familia y una parte de ti siempre querrá su aprobación. Hizo una pausa, y pude oírlo encender un cigarro. Pero tienes que ver esto por lo que es, no es un rechazo a tu valor, es una confirmación de su superficialidad. No te excluyen por ser menos que ellos, te excluyen porque eres demasiado real. Tu existencia, tu trabajo, tu sensatez, todo eso es un espejo que les devuelve una imagen que no quieren ver. La imagen de lo que Adrián no es. Arruina su foto perfecta. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. Eran un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que tenía tan abierta. ¿Entonces qué hago? Pregunté. ¿Tú? Vas a hacer algo radical. Vas a aceptar su oferta. Pero en tus propios términos. Pude casi ver su sonrisa irónica a través del teléfono. El día de la boda, no te sientes en tu sofá a lamentarte. Ve y cómprate la botella de mezcal más cara que encuentres. Prepara la mejor botana que se te ocurra. Ponte cómodo. Y mira el espectáculo. Porque te garantizo una cosa, sobrino, un evento construido sobre cimientos tan falsos está destinado a derrumbarse. Y tú, gracias a su amabilidad, tendrás un asiento en primera fila para el desastre. Conviértelo en tu noche. Celébrate a ti mismo. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente ligero. La perspectiva de mi tío había cambiado todo. Ya no era una víctima siendo humillada. Era un espectador con un boleto dorado para la comedia de errores más exclusiva del año. La humillación se estaba transformando lentamente en una curiosidad mordaz. Y por primera vez, empecé a esperar con ansias el día de la boda. En las semanas previas a la boda, mis redes sociales se convirtieron en un campo minado de felicidad ajena y exclusión personal. Cada vez que abría Instagram o Facebook, era como recibir una pequeña descarga eléctrica de recordatorios de que yo no era parte de la celebración. El algoritmo, en su infinita sabiduría, parecía decidido a mostrarme cada detalle del que estaba siendo marginado. La campaña de la boda del año comenzó con la despedida de soltero de Adrián. No fue una simple noche de copas. Fue un fin de semana de 3 días en un club de playa ultra exclusivo en Cancún. Las fotos inundaron mi feed. Adrián y una docena de sus amigos, todos con camisas de lino a juego, posando en yates, brindando con champán caro, rodeados de un mar turquesa impecable. Vi a Héctor, su mejor amigo y futuro padrino, dándole palmadas en la espalda, ambos con sonrisas que parecían ensayadas para una revista.
Reconocí a algunos de los asistentes, amigos de la Universidad de Adrián, tipos con los que nunca había cruzado más de 2 palabras. Todos ellos, aparentemente, encajaban en la estética curada mejor que yo. El pie de foto de Adrián decía, despidiendo la soltería con los mejores. Gracias a todos por este fin de semana legendario. ¿Lo que pasa en Cancún? La frase quedó flotando, ominosa. Luego vino la despedida de soltera de Valeria. Un brunch en el club de campo más prestigioso de la región. Fotos de mujeres elegantes con vestidos de diseñador, bebiendo mimosas y participando en juegos delicados. Vi a primas y tías que me habían enviado el correo de la transmisión en vivo, todas sonriendo a la cámara, cómplices del espectáculo. Pero la verdadera obra maestra de la humillación, la que trascendió lo absurdo y entró en el reino de lo surrealista, fue la publicación sobre General. General era el perro de la familia, un Xoloitzcuintle majestuoso y algo neurótico que mis padres habían adquirido como símbolo de su aprecio por la cultura mexicana, y como un accesorio de estatus. Una tarde, mi madre publicó una foto en su perfil. Era General, sentado con una dignidad casi humana, mientras un sastre le tomaba medidas. El pie de foto decía, preparando al miembro más elegante de la familia para el gran día. Gracias a Sastrería Canina de Lujo, por crear un moño de diseñador a medida para nuestro general. Tiene que lucir perfecto para llevar los anillos. Me quedé mirando la foto durante un minuto entero. El perro. El perro de la familia no solo estaba invitado, sino que tenía un papel protagonista. Tenía un atuendo de diseñador hecho a medida. Era un invitado VIP. Yo, su hijo, el que había pagado las facturas del veterinario de General en más de una ocasión, había sido degradado a un nivel inferior al del Xoloitzcuintle. Sentí una risa histérica burbujeando en mi pecho. Era tan ridículo, tan absolutamente demencial, que casi no podía procesarlo. Compartí la publicación con mi tío Sergio sin ningún comentario. Su respuesta llegó en menos de un minuto, al menos el perro no les va a pedir que le devuelvan dinero. Elección inteligente. Cada publicación era un nuevo giro del cuchillo. Vi fotos de la prueba del menú, de la selección de flores, de las invitaciones físicas, las de verdad, siendo enviadas. Cada imagen era un recordatorio visual de las conversaciones, las risas y las decisiones de las que yo había sido sistemáticamente borrado. Empecé a desarrollar una aversión física a mi teléfono. El simple sonido de una notificación me ponía tenso. Me encontré evitando las redes sociales, pero la curiosidad masoquista siempre ganaba. Tenía que ver, tenía que saber hasta qué punto llegaba mi irrelevancia. Era como un científico observando su propia disección, fascinado y horrorizado a partes iguales. La narrativa que estaban construyendo era clara, la de una familia perfecta, unida y elegante, celebrando un amor de cuento de hadas. Era una producción impecable, cada foto cuidadosamente seleccionada, cada pie de foto meticulosamente escrito. Y en esa narrativa, yo era un error, un dato anómalo que había sido limpiado del sistema para no corromper el resultado final. Era el borrador que se desecha antes de la versión final. Y ellos se estaban asegurando de que todo el mundo viera lo pulcra y perfecta que era esa versión final. El universo tiene un sentido del humor cruel. Justo cuando pensaba que la humillación digital había alcanzado su punto máximo, la vida real decidió darme una lección de humildad aún más dolorosa. Fue un sábado por la mañana, una semana antes de la boda. Necesitaba escapar de mi apartamento, que se había convertido en una cámara de eco para mis pensamientos resentidos. Decidí hacer las compras de la semana, una tarea mundana que esperaba que me distrajera. Mientras empujaba mi carrito por el pasillo de las frutas y verduras del supermercado, escuché una voz familiar. Damián. Hijo, qué milagro. Me di la vuelta y vi a doña Carmen, nuestra vecina de toda la vida, una mujer de 70 y tantos años con un corazón de oro y una curiosidad insaciable. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Doña Carmen, qué gusto verla. ¿Cómo ha estado? Muy bien, mi niño, muy bien. Oye, qué emoción con lo de tu hermano. Vi las fotos en el Face. ¿Qué pareja tan guapa hacen él y Valeria? Tu mamá debe estar que no cabe de la felicidad.
Asentí, forzando una sonrisa. Sí, todos estamos muy contentos. No es para menos. Una boda así, en la hacienda La Gloria, qué lujo. Se acercó un poco más, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Y dime, ¿ya tienes listo el traje? ¿Qué te vas a poner para el gran día? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí que la sangre me subía a la cara, un calor abrasador que me quemaba las orejas. El pasillo del supermercado, con sus luces fluorescentes y su música ambiental insípida, de repente se sintió como un escenario bajo un foco implacable. Me quedé en blanco. Mi mente, normalmente tan rápida para analizar y responder, se detuvo por completo. ¿Qué podía decir? ¿No estoy invitado? ¿Lo veré en pijama desde mi sofá? Tartamudeé, buscando desesperadamente las palabras de mi madre, mi único guión en esta farsa. Ah, bueno, es que, será algo muy, muy pequeño e íntimo, ¿sabe? Las palabras sonaron falsas incluso para mis propios oídos. Con la familia más cercana. De hecho, yo lo veré desde casa. Van a hacer una transmisión en vivo para los que no pudimos ir. La sonrisa de doña Carmen vaciló. Sus ojos, antes brillantes de entusiasmo, se llenaron de una confusión que rápidamente se transformó en algo mucho peor, lástima. Ah, ¿sí? Dijo, su tono cambiando por completo. ¿Una transmisión? Ah. Oh, vaya. Esa oh, vaya. Fue devastador. No era una exclamación de sorpresa, era una sentencia. En ese instante, ella lo entendió todo. Entendió la exclusión, la humillación, la extraña y cruel dinámica de mi familia. Y su rostro se compuso en una máscara de compasión torpe que me hizo sentir como un niño desvalido. Bueno, dijo, dándome una palmadita incómoda en el brazo. Qué moderno, ¿verdad? Eso de la tecnología. Bueno, hijo, me dio gusto verte. Tengo que ir por la leche. Y se apresuró a alejarse por el pasillo, casi huyendo, como si mi situación fuera contagiosa. Me quedé allí, de pie junto a un montón de aguacates, con el carrito a medio llenar. Sentí las miradas de los otros compradores sobre mí, aunque probablemente nadie me estaba prestando atención. Pero en mi mente, todos eran testigos. Todos habían escuchado. Todos sabían que yo era el hermano al que no habían invitado a la boda. La vergüenza era una sensación física, un peso que me oprimía el pecho y me dificultaba respirar. Abandoné mi carrito en medio del pasillo y salí del supermercado casi corriendo. No me detuve hasta que estuve dentro de mi coche, con las puertas cerradas. Apoyé la frente en el volante, el plástico frío contra mi piel ardiente. La humillación digital era una cosa. Era abstracta, mediada por una pantalla. Pero esto era real. La mirada de lástima en los ojos de alguien que me había visto crecer fue 1000 veces peor que cualquier foto en Instagram. Porque en su mirada vi el reflejo de mi propia patética situación. Vi al hijo olvidado, al hermano desechable. Y por primera vez, la ira que había estado hirviendo a fuego lento comenzó a dar paso a una tristeza profunda y helada. La noche antes de la boda fue larga. El sueño era un país lejano al que no tenía visado. Di vueltas en la cama, la mente atrapada en un bucle de recuerdos y resentimientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de mi vida familiar, la sonrisa radiante de Adrián junto a su coche nuevo, la cara de decepción de mi madre cuando le dije que quería estudiar actuaría y no algo más creativo. La forma en que la mano de mi padre se detenía a medio camino de mi hombro, siempre indecisa. Finalmente, me di por vencido. Me levanté y fui a la sala, la oscuridad del apartamento solo rota por el resplandor de la ciudad que se colaba por la ventana. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá, el mismo desde el que, en unas pocas horas, presenciaría la apoteosis de mi familia. Abrí mi portátil. Movido por un impulso masoquista, empecé a buscar en los viejos archivos de mi disco duro. Fotos de la infancia, vídeos de vacaciones. Quería encontrar pruebas, datos que confirmaran que no siempre había sido así,
que en algún momento fui parte del cuadro y no solo el que lo sostenía. Encontré una foto de cuando yo tenía 10 años y Adrián 3. Estábamos en la playa. Yo sostenía a Adrián en mis hombros, mis brazos delgados pero firmes, mi cara una mezcla de esfuerzo y orgullo. Adrián se reía a carcajadas, con el pelo revuelto por el viento. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia. Éramos hermanos. Pero luego seguí mirando. Foto tras foto, un patrón comenzó a emerger, tan claro como cualquier tendencia en un análisis de mercado. En las fotos de grupo, yo siempre estaba en un extremo, ligeramente separado. Cuando Adrián hacía una gracia, todas las cámaras apuntaban hacia él. Mis cumpleaños eran cenas familiares tranquilas, los de Adrián eran fiestas temáticas elaboradas. Encontré un video del festival de Navidad de mi escuela secundaria. Yo estaba en el coro, uno más entre 30. La cámara de mi padre, sostenida con mano temblorosa, me enfocaba durante unos segundos, pero luego se desviaba para capturar a Adrián, que estaba en el público haciendo caras graciosas. Incluso cuando yo estaba en el escenario, él seguía siendo el protagonista. No era una sola traición. No era solo la boda. Era la acumulación, la muerte por 1000 pequeños cortes a lo largo de 35 años. La exclusión de la boda no era una anomalía, era la conclusión lógica de toda una vida de ser el secundario, el personaje de apoyo cuya única función era hacer brillar a la estrella. Cerré el portátil. La tristeza de la tarde anterior en el supermercado se había disipado, reemplazada por una extraña calma. Una resignación fría y dura. Ya no había ira, ya no había dolor. Solo había una claridad absoluta. Había pasado años tratando de ganar un juego cuyas reglas estaban diseñadas para que yo perdiera. Había buscado la aprobación de personas que ya habían decidido que yo no era digno de ella. Había sido el hijo obediente, el hermano responsable, esperando que algún día mis sacrificios fueran reconocidos. Esa noche, en la quietud de mi apartamento, finalmente entendí. Nunca serían reconocidos. Porque para ellos, no eran sacrificios. Eran mi función. Mi propósito en el ecosistema familiar. Una decisión se formó en mi mente, no con emoción, sino con la certeza fría de un axioma matemático. Mañana no me escondería. No apagaría el ordenador. No me emborracharía para olvidar. Aceptaría mi papel de espectador. Pero no sería un espectador pasivo. Sería un analista. Observaría cada detalle, cada gesto, cada palabra no dicha. Procesaría la información. Buscaría los patrones, las grietas en la fachada. Mi tío Sergio tenía razón. Un edificio con cimientos tan podridos no podía sostenerse. Y yo, el experto en análisis de riesgos, iba a presenciar el colapso estructural en tiempo real. Me levanté y fui a la cocina. Saqué la botella de mezcal que había comprado, la que mi tío me había sugerido. La puse sobre la barra, junto a un vaso limpio. Mañana no sería una noche de humillación. Sería una noche de investigación. Y por primera vez, sentí que tenía el control. No de ellos, no de la situación. Sino de mí mismo. Y eso, me di cuenta, era la única variable que realmente importaba. El sábado llegó con un cielo de un azul insultantemente brillante. Era un día perfecto para una boda de ensueño. En mi apartamento, sin embargo, la atmósfera era deliberadamente sombría, como la de un cine privado antes de que comience la película principal. Siguiendo el consejo de mi tío, y mi propia resolución de la noche anterior, me dediqué a preparar mi función con una meticulosidad casi ceremonial. No iba a ser una víctima lamentándose en pijama. Iba a ser un crítico de teatro en su palco de honor. Fui a la tienda de delicatessen del barrio y compré quesos artesanales, aceitunas marinadas y un pan rústico. En casa, preparé un guacamole fresco y corté rodajas de naranja para acompañar el mezcal. La botella, un espadín de Oaxaca, reposaba en la barra de la cocina como una promesa de claridad y fuego. A las 5 de la tarde, una hora antes del inicio programado de la transmisión, me di una ducha larga. Me puse ropa cómoda pero decente, unos pantalones de lino y una camisa limpia.
No era para ellos. Era para mí. Era una forma de marcar la ocasión, de separarla de la rutina de un sábado cualquiera. A las 5:50 de la tarde, con mi plato de botanas y un vaso con una medida generosa de mezcal, me senté frente a mi portátil. Abrí el correo de evidencia y hice clic en el enlace de Zoom. La pantalla cobró vida. Una imagen estática de un altar ahogado en un mar de rosas blancas y nubes de aliento de bebé. En la parte inferior, un banner con una caligrafía empalagosa anunciaba, Adrián y Valeria, un día de amor. Música de cuarteto de cuerdas, una versión azucarada de una canción pop que no reconocí, sonaba de fondo. En la esquina derecha, el cuadro de chat ya estaba activo. Familia Miller, qué emoción. Les deseamos toda una vida de felicidad. Tía Carol, felicidades a los novios. Y besos desde Guadalajara. Reconocí el nombre de la tía Carol. Otra pariente considerada no apta para la colección. Éramos una pequeña comunidad de parias digitales, reunidos en el vestíbulo virtual de la boda a la que no podíamos asistir. Un moderador anónimo con el nombre de Eventos La Gloria escribía periódicamente, bienvenidos a la transmisión en vivo. La ceremonia comenzará en breve. Gracias por su paciencia. Di un sorbo a mi mezcal. El sabor ahumado y terroso me recorrió la garganta. Me recosté en mi silla, sintiéndome extrañamente distante, como un antropólogo a punto de observar un ritual tribal desconocido. A las 6 en punto, la música cambió. La cámara, antes estática, cobró vida, haciendo un paneo lento y torpe por los invitados que ya estaban sentados. Vi rostros vagamente familiares, gente de la alta sociedad de la región, todos vestidos con sus mejores galas. La cámara se detuvo en la primera fila. Allí estaba mi madre, Leticia, con la espalda tan recta como una regla, su sonrisa una línea tensa pintada en su rostro. Parecía que estaba sosteniendo todo el evento por pura fuerza de voluntad. A su lado, mi padre, Gilberto, parecía un hombre que se había equivocado de cine y estaba demasiado cohibido para levantarse e irse. La procesión comenzó. La cámara enfocó el final del pasillo. Vi a Adrián, con un smoking impecable, luciendo nervioso y pulcro. A su lado, Héctor, el padrino, le susurraba algo al oído. Y entonces, todo se detuvo. La música se hinchó. Y allí estaba ella. Valeria, la novia. Era una visión, por supuesto. Un vestido de miles de dólares, un velo de encaje. Pero mientras caminaba por el pasillo del brazo de su padre, noté algo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos se movían rápidamente, escaneando a la multitud, no como una novia feliz, sino como un general inspeccionando a sus tropas, asegurándose de que cada soldado estuviera en su lugar. Mi teatro privado estaba listo. La función estaba a punto de comenzar. Y yo tenía el mejor asiento de la casa. La ceremonia fue una clase magistral de incomodidad, una sinfonía de pequeños desastres que presagiaban la catástrofe que se avecinaba. Desde mi palco digital, con la claridad que me proporcionaba el mezcal y la distancia, cada paso en falso era magnificado, cada detalle imperfecto brillaba bajo el foco de mi atención. El oficiante, un hombre con cara de preferir estar en cualquier otro lugar, quizás en el dentista, comenzó con mal pie. Tropezó con el apellido del novio. Estamos aquí reunidos para unir en sagrado matrimonio a Valeria y Adrián García. Vi a mi madre en primera fila crisparse. El apellido de nuestra familia es Garza. Un detalle menor, quizás, pero en el universo de estética curada de Leticia, era una grieta en el mármol. Luego, una de las damas de honor, una joven que se tambaleaba sobre unos tacones imposibles, pisó el borde del corredor de tela blanca y tropezó. Soltó un pequeño chillido y agitó los brazos como un molino de viento, casi llevándose por delante un arreglo floral de 2 metros de altura. Un murmullo recorrió a los invitados. Pero el verdadero protagonista de la primera parte del drama fue el micrófono. Durante los votos de Adrián, el sonido comenzó a fallar. Yo, Adrián, te acepto a ti, Valeria, como mi, crackle, esposa, para amarte y, pop, en la riqueza y en la, silencio total. Adrián golpeó suavemente el micrófono.
Nada. Miró con pánico a un técnico de sonido en el lateral, que se encogió de hombros con impotencia. El rostro de Valeria, ya tenso, se endureció hasta convertirse en una máscara de furia helada. Le lanzó una mirada venenosa al técnico, una mirada que podría haber incendiado las cortinas. Adrián, nervioso, intentó proyectar la voz, pero sus promesas de amor eterno se perdieron en el vasto y silencioso espacio de la hacienda. Di otro sorbo a mi mezcal. Esto era mejor que cualquier reality show. Era el espectáculo de la imperfección humana en su máxima expresión, la prueba de que ni todo el dinero del mundo podía comprar una ejecución impecable. La recepción comenzó, y con ella, el siguiente acto de la farsa. La cámara nos mostró el primer baile, una coreografía rígida y ensayada que parecía más una competición de baile de salón que un momento de intimidad. Adrián y Valeria se movían con sonrisas congeladas, susurrándose cosas que, a juzgar por la tensión de sus mandíbulas, no eran precisamente palabras de amor. Luego vinieron los discursos. El padre de la novia dio un discurso predecible sobre dar la bienvenida a Adrián a la familia. Mi padre, Gilberto, tomó el micrófono, dijo unas 30 palabras torpes sobre lo orgulloso que estaba, y se sentó con una expresión de inmenso alivio, como si acabara de desactivar una bomba. La dama de honor principal, una amiga de Valeria que exudaba la energía de alguien que usa la palabra literalmente en cada frase, dio un discurso lleno de chistes internos que nadie más entendió. Y entonces, llegó el momento que, sin saberlo, todos estábamos esperando. El padrino. Héctor. Se acercó al micrófono con la confianza de un hombre que ya llevaba varias copas de más. Se tambaleó ligeramente, una actuación magistral de intoxicación. Adrián. Valeria. Dijo, arrastrando las palabras. ¿Qué día, ¿Qué día? Comenzó con las anécdotas habituales y seguras, historias de sus locuras en la universidad, bromas sobre lo mucho que Adrián había cambiado desde que conoció a Valeria. Todo iba según el guión. Vi a mi madre relajarse un poco, incluso esbozar una pequeña sonrisa. Pero entonces, el tono de Héctor cambió. Una chispa maliciosa brilló en sus ojos. Adrián, amigo, ¿qué viaje, dijo, su voz resonando en el salón. Desde esas noches locas en la uni hasta, esto. Y tenemos que dar un aplauso especial a su legendario viaje de negocios a Cancún el mes pasado. Una verdadera última hurra de soltero. Unos cuantos amigos de Adrián vitorearon y silbaron. La sonrisa de mi madre se congeló y luego se desmoronó. La cabeza de Valeria giró bruscamente hacia Adrián, sus ojos entrecerrados como los de un felino a punto de atacar. Yo me incliné hacia la pantalla. Mi corazón empezó a latir más rápido. El analista en mí detectó una anomalía, una desviación del patrón esperado. Esto ya no era una torpeza. Esto era deliberado. Héctor, ajeno al tsunami de tensión que acababa de desatar, o más bien, deleitándose en él, continuó su discurso con una sonrisa floja y maliciosa. Porque, ya saben lo que dicen, ¿no? Lo que pasa en Cancún, se queda en Cancún, hizo una pausa dramática, recorriendo el salón con la mirada. A menos, claro, que traigas de vuelta una resaca monumental y algunos, digamos, recuerdos muy cuestionables de un lugarcito llamado la Cueva del Gato. Ja. Un silencio glacial cayó sobre el salón. El aire, antes lleno de murmullos festivos, se volvió denso y pesado. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. La Cueva del Gato. El nombre sonaba sórdido, barato, todo lo contrario a la estética curada del evento. Valeria, que había predicado a sus amigas sobre la importancia de la lealtad y la confianza total, parecía como si le hubieran abofeteado. Su rostro pasó del blanco al rojo en segundos. Adrián, pálido como un fantasma, se abalanzó hacia el micrófono. Ok, Héctor, gracias, amigo. Gran discurso. Ya es suficiente. Pero Héctor fue más rápido. Se apartó, manteniendo el micrófono fuera de su alcance. No, espera. La mejor parte. Exclamó, su actuación de borracho cada vez más convincente. ¿Por qué Adrián es un genio de los negocios, saben?
¿Un verdadero tiburón? Y todos sabemos lo bueno que es Adrián para cerrar tratos inesperados, ¿verdad? Y en ese preciso instante, todo encajó en mi cabeza. La conexión se estableció con la velocidad de un procesador cuántico. Cerrar tratos inesperados. Era la misma frase exacta, la misma jerga arrogante que Adrián había usado para jactarse conmigo años atrás, después de haberle robado una idea de negocio a Héctor. Una idea que le costó a Héctor un socio inversor y una cantidad considerable de dinero. Lo recordé todo, la ira de Héctor, la forma en que Adrián se había reído de él a sus espaldas. Mi sangre se heló. Esto no era un discurso de borracho. Esto no era una indiscreción. Era una venganza. Una venganza meticulosamente planeada, ejecutada con la precisión de un asesino y disfrazada de estupidez etílica. Héctor había esperado años para este momento, y lo estaba saboreando. Valeria ya no miraba a Héctor. Su mirada de hielo estaba clavada en Adrián. Le arrebató el micrófono de la mano, sus nudillos blancos por la presión. Cuando habló, su voz ya no era la de una princesa de cuento de hadas. Era baja, afilada y cargada de veneno. ¿Qué recuerdos exactamente, Adrián? Siseó, su voz amplificada por el sistema de sonido, llegando a cada rincón del silencioso salón. ¿Qué pasó en la cueva del gato? ¿Qué tratos inesperados estabas cerrando en tu viaje de negocios? Cariño, era solo una broma estúpida de Héctor, tartamudeó Adrián, su arrogancia evaporada, reemplazada por un pánico puro. Sus ojos iban de Valeria a los rostros horrorizados de sus nuevos suegros en la primera fila. ¿Una broma? La voz de Valeria subió de volumen, temblando de rabia. ¿Una broma sobre qué, exactamente? ¿Sobre humillarme en mi propia boda? Contéstame, Adrián. Un invitado en la tercera fila tosió nerviosamente. Alguien cerca del fondo, probablemente un camarero, dejó caer una flauta de champán. Cras. El sonido del cristal haciéndose añicos contra el suelo de mármol fue como un disparo, rompiendo el último vestigio de decoro. Fue la señal. La explosión era inminente. Adrián intentó tomarla del brazo. Valeria, por favor, aquí no. Ella se zafó con violencia. No me toques. Toda esta farsa. La boda perfecta, la pareja perfecta. Y tú estabas en un antro de mala muerte una semana antes. ¿No es lo que piensas? Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Y en ese preciso, hermoso y cataclísmico momento de caos puro y sin adulterar, la transmisión en vivo se congeló. Mi pantalla se quedó clavada en una pintura digital perfecta del desastre. Una obra maestra del colapso. Valeria, a mitad de un grito, su rostro una máscara de furia incandescente, sosteniendo su caro ramo de rosas no como una novia, sino como un arma. Adrián, a su lado, con la boca abierta en una o silenciosa de absoluto desconcierto y terror. Al fondo, mi madre, Leticia, con una mano a medio levantar hacia su boca, su rostro un lienzo de horror puro. Y en el suelo, los fragmentos de la copa de champán, cada uno brillando como una pequeña y malévola estrella bajo las luces del salón. Y debajo de toda la escena, inmóvil e irónico, el banner permanecía, Adrián y Valeria, un día de amor. Me quedé mirando la pantalla congelada. El silencio en mi apartamento era absoluto, ensordecedor. La escena en mi portátil, congelada en el tiempo, contenía más verdad sobre mi familia que todas las fotos sonrientes y cuidadosamente compuestas de los últimos 35 años. Era la verdad cruda, fea y espectacular. Por un largo minuto, no me moví. Solo respiré, procesando la imagen. El grito silencioso de Valeria. El pánico mudo de Adrián. El horror paralizado de mi madre. Era una obra de arte. Un tríptico de la disfunción. Y entonces, sucedió. Una risa brotó desde lo más profundo de mi pecho. No fue una risita, no fue una sonrisa burlona. Fue una carcajada sonora, genuina y liberadora. Me reí hasta que me dolió el estómago. Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un alivio catártico.
El peso invisible que había llevado sobre mis hombros durante décadas, el peso de ser el responsable, el sensato, el que siempre arreglaba las cosas, se había desvanecido. Se había hecho añicos, como esa copa de champán en el suelo de mármol. Me levanté, todavía riendo entre dientes, y fui a la cocina. Me serví otra generosa medida de mezcal. Levanté el vaso hacia la imagen congelada en mi portátil. «Salud», dije en voz alta al apartamento vacío. Por la verdad. El sabor del mezcal era diferente esta vez. No era para calmar los nervios ni para afilar la concentración. Era un sabor a victoria. Una victoria que yo no había buscado, pero que el universo, en su extraña y retorcida justicia, me había servido en bandeja de plata. Caminé de regreso al sofá, me senté y tomé mi teléfono. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, abrí mi aplicación de comida a domicilio y pedí mi pizza favorita, una con extra de queso y pepperoni. Si iba a disfrutar del fin del mundo de mi familia, lo haría con buena comida. Mientras esperaba la pizza, estudié la imagen congelada como un historiador del arte estudiando una obra maestra. Analicé la composición. La línea de tensión entre Adrián y Valeria. El triángulo de desesperación formado por ellos y mi madre. La ironía del estandarte del día de amor. Ellos me habían excluido para preservar su imagen perfecta. Habían construido un castillo de naipes basado en la apariencia, la riqueza y el estatus. Y todo lo que se necesitó fue un discurso de un padrino vengativo para soplarlo todo por los aires. Y yo, el exiliado, el marginado digital, tenía el único asiento en primera fila que no fue salpicado por los escombros. La carga que sentía se había ido, reemplazada por una ligereza que no había experimentado en años. La humillación se había transformado en una reivindicación cómica. El dolor se había convertido en una paz extraña y profunda. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de arreglar nada. No era mi circo, y esos no eran mis monos. Yo solo era un espectador. Un espectador con pizza en camino. La paz duró exactamente 1 hora y media. Justo cuando terminaba mi última rebanada de pizza, mi teléfono, que había estado sospechosamente silencioso, cobró vida con un zumbido. Era un mensaje de grupo de mi madre. El destinatario era una larga lista de tíos, primos y, presumiblemente, los otros parias de la transmisión en vivo. Queridos amigos y familiares, comenzaba el mensaje, con un tono formal y forzado. Les agradecemos su comprensión ante las dificultades técnicas que experimentamos anteriormente con la transmisión. Fue un problema menor del proveedor. Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia durante este tiempo y se abstengan de compartir o comentar sobre cualquier grabación no oficial. Gracias por su cariño. Sonreí. ¿Dificultades técnicas? ¿Un problema menor? Era una obra maestra de la negación y el control de daños. Demasiado poco, demasiado tarde. En la era de Internet, nada que se transmite es verdaderamente privado. Y, efectivamente, unos minutos después, mi teléfono se iluminó de nuevo. Una notificación de TikTok. Un amigo de la universidad me había etiquetado. El título del video decía, OMG, tienen que ver esto. Novia pierde la cabeza en su propia boda. Almohadilla boda fail, almohadilla drama nupcial, almohadilla tóxicos. Hice clic. Era un clip de 60 segundos, grabado con un teléfono apuntando a una pantalla de ordenador. La calidad era terrible, pero el contenido era oro puro. Capturaba todo el discurso de Héctor, la reacción furiosa de Valeria, la discusión, el sonido del cristal rompiéndose y el cuadro congelado final. Ya tenía 500.000 de visitas. Los comentarios eran un incendio forestal de especulación y burla. La cueva del gato es mi nuevo bar favorito. La cara del novio al final LOL. Por esto no se casen, amigos. Alguien ya había convertido la imagen congelada en un meme, mi cara cuando me dicen que no hay guacamole. Era un desastre viral. Y entonces, mi teléfono sonó. Era mi madre. Dejé que se fuera al buzón de voz. Un minuto después, volvió a sonar. Lo silencié. Inmediatamente, apareció un mensaje de texto. Damián,
sé que estás ahí. Contesta el teléfono. Es una emergencia familiar. Suspiré, un suspiro largo y cansado. Puse la llamada en altavoz. Bueno, mamá. Damián. ¿Lo viste? Su voz era un chillido agudo de pánico. ¿Y viste lo que están diciendo en internet? Es una pesadilla. Tu hermano está destrozado, Valeria no para de llorar. Tienes que hacer algo. Me serví lo que quedaba del mezcal, haciendo girar el líquido en el vaso. ¿Hacer algo? Pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. ¿Qué te gustaría que hiciera, mamá? Tú eres bueno con las computadoras, con esas cosas. Tienes que hacer que lo quiten. Llama a TikTok. Llama a la Internet. Esto es difamación. Mamá, no funciona así, dije, mi voz tan plana y lógica como si estuviera explicando un informe. Y no es difamación si realmente sucedió. Tú fuiste la que quiso transmitirlo al mundo. Hubo un sonido ahogado al otro lado de la línea, una mezcla de sollozo e indignación. ¿Cómo puede ser tan frío? Tu familia se está desmoronando. Y ahí estaba. La frase que había estado esperando. La acusación final. Y por primera vez, tenía la respuesta perfecta. Mi familia me dijo que no había lugar para mí en la boda, repliqué, las palabras saliendo claras y firmes, sin un atisbo de duda. Así que, con el debido respeto, no estoy seguro de que esta sea mi emergencia. Yo solo soy un espectador, ¿recuerdas? Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera lanzar otra oleada de culpa o pánico, terminé la llamada. Apagué el portátil, la imagen del caos finalmente desapareciendo de mi vista, aunque sabía que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Una sonrisa lenta y genuina, la primera en mucho tiempo, se extendió por mi rostro. Me excluyeron, susurré al silencio de mi apartamento, pero aún así, me dieron el mejor asiento de la casa. En el mes que siguió a la boda del caos, como la habían bautizado en internet, me impuse un estricto embargo de comunicación con mi familia. Ignoré las llamadas de mi madre, que pasaron de ser histéricas a suplicantes y finalmente a fríamente furiosas. Borré los mensajes de texto de mi padre, que consistían en variaciones de hijo, tu madre está muy mal. Llama, por favor. Y no sentí ni una pizca de culpa. El desastre de la boda no fue solo un momento de reivindicación cómica, fue un catalizador. Fue el evento de fuerza mayor que finalmente rompió las cadenas del deber y la culpa que me habían atado durante 35 años. La casa de naipes de mi familia se había derrumbado, y yo estaba libre de la obligación de ser uno de sus pilares. Era hora de empezar a construir mi propia estructura. Con una claridad mental que no había tenido nunca, volví a mi plan original, la inversión inmobiliaria. Pero esta vez, no era solo un sueño. Era una misión. El dinero que Adrián nunca me devolvió, esos 250,000 pesos, ya no era una pérdida amarga. En mi mente, lo reclasifiqué. Era el capital inicial de mi nueva vida, el pago por mi libertad. Sumado a mis ahorros, que habían seguido creciendo, tenía una suma considerable para empezar. Me sumergí en el trabajo con la misma intensidad que antes, pero con un propósito diferente. Ya no era un escape. Era una herramienta. Apliqué los mismos principios que usaba en mi trabajo para analizar el mercado inmobiliario de Querétaro. Creé hojas de cálculo, analicé tendencias de crecimiento por colonia, proyecciones de plusvalía, retorno de inversión. Por primera vez, usaba mis habilidades, aquellas que mi familia siempre había ignorado o menospreciado, para construir mi propio futuro, no para reparar el de ellos. Pasé los fines de semana visitando propiedades con un agente inmobiliario, un hombre práctico que apreciaba mis preguntas basadas en datos en lugar de en sensaciones. Dejé de ser el Damián aburrido. Me convertí en el Damián estratégico, el Damián con visión de futuro. Y entonces, la encontré. En una calle tranquila de una colonia que, según mis datos, estaba al borde de una gentrificación significativa. No era una casa grande ni ostentosa. Era un dúplex modesto, 2 apartamentos pequeños e independientes, uno arriba y otro abajo. Necesitaba trabajo, pintura,
Arreglos en la cocina, modernizar los baños, pero la estructura era sólida. Tenía buenos huesos. Y lo más importante, tenía potencial. Hice una oferta por debajo del precio de venta, respaldada por un análisis comparativo de mercado que yo mismo preparé. Después de una breve negociación, la aceptaron. El día que firmé las escrituras en la notaría, una profunda sensación de logro me invadió. No hubo fotógrafos, ni anuncios en redes sociales, ni una lista de invitados curada. Fue una victoria silenciosa, presenciada solo por el notario y mi agente. Este trozo de tierra, estos ladrillos, este potencial, eran míos. Un activo tangible. Una base real. Unas semanas después, mientras tomaba un café y leía un periódico de negocios local en línea, un titular me llamó la atención: exclusiva hacienda para bodas en San Miguel enfrenta crisis tras incidente viral. Leí el artículo. La publicidad negativa de la boda de Adrián y Valeria había sido catastrófica para la hacienda La Gloria. Una oleada de cancelaciones había seguido al video viral. La reputación del lugar como un paraíso de elegancia y perfección estaba por los suelos. Pensé en la fortuna que los padres de Valeria debieron haber gastado para reservar ese lugar, todo por una imagen que se hizo añicos de forma tan espectacular. Yo, por otro lado, por una fracción de ese costo, acababa de asegurar un activo que generaría ingresos y construiría mi patrimonio. Ellos habían comprado una ilusión. Yo había comprado cimientos. Y en ese momento, entendí la diferencia fundamental entre su mundo y el mío. 2 meses después de la boda, finalmente acepté tomar un café con mi tío Sergio. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro, un lugar sin pretensiones con buen café y sin necesidad de reservas. Mi tío llegó unos minutos tarde, con su habitual aire de distracción académica. Pidió un café americano, negro y sin azúcar. Y bien, dijo, después del primer sorbo, mirándome por encima del borde de la taza. He oído rumores. Dicen que el sobrino analista se ha convertido en un magnate inmobiliario. ¿Estás comprando media ciudad o qué? Sonreí. Solo un pequeño pedazo, tío. Algo para mí. Bien por ti, muchacho. De verdad. Su tono se volvió serio. Es lo mejor que pudiste haber hecho. El circo en casa de tu hermano ha sido digno de Fellini. Bebió otro sorbo de café. Tu madre, Leticia, está en medio de una campaña de relaciones públicas para salvar la reputación de la familia. Ha dado entrevistas a revistas de sociedad hablando de la presión sobre los jóvenes y el acoso cibernético. Tu padre ha empezado a tallar madera. Principalmente pájaros pequeños y con cara de enojados. Me reí. Una risa real, sin cargas. Se sentía bien. ¿Y Adrián y Valeria? Pregunté, casi por cortesía. Se separaron. Oficialmente. Duraron menos que un mal matrimonio. Al parecer, la última discusión fue sobre la forma correcta de cargar el lavavajillas. Les doy 6 meses para que los abogados terminen de desplumarse mutuamente. La familia de ella culpa a la mala sangre de Adrián. Tu madre culpa a la inestabilidad emocional de Valeria y, por supuesto, al padrino traidor. Nadie, absolutamente nadie, asume ninguna responsabilidad. Predecible, ¿no? Asentí, mirando mi propio café. Mi tío dejó la taza en el plato y me miró fijamente, su habitual barniz de sarcasmo desapareciendo por un momento. Sabes, Damián, siempre fuiste el más listo. El que veía las cosas con claridad, incluso cuando pretendías no hacerlo. Me alegra que finalmente estés usando esa inteligencia para ti mismo. Que te pusieras primero. Me tomó un tiempo llegar aquí, admití. Las mejores cosas toman tiempo, dijo. Como un buen mezcal. O una buena venganza. Aunque la tuya fue la mejor de todas, porque ni siquiera tuviste que mover un dedo. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento, el zumbido de la cafetería como un fondo agradable. Sentí una sensación de paz que no me había dado cuenta de que me faltaba. Ya no estaba en el exterior, mirando hacia adentro. Estaba en mi propia vida. En el asiento del conductor.
Esa noche, en mi apartamento, miré a mi alrededor. El espacio que era enteramente mío. Era silencioso. Era pacífico. Era libre. Los callados, pensé, no somos aburridos. Somos observadores. Procesamos datos. Aprendemos de los patrones. Y esperamos el momento óptimo para hacer nuestro movimiento. Y mientras ellos estaban ocupados recogiendo los pedazos rotos de su fiesta perfecta, yo, en silencio, estaba analizando el mercado, calculando el riesgo y, ladrillo a ladrillo, construyendo un imperio.